Saludos, Dios los bendiga, gracias por estar por aquí con nosotros otra vez semanalmente en su canal del Pastor Andrés. Hoy tenemos y seguimos en este tema maravilloso del Espíritu, pero antes le recordamos que este es su canal, que este es su espacio, que si tiene preguntas nos escriba, que si tiene dudas nos las escriba y nos las haga llegar, que nosotros estaremos respondiendo todos estos interrogantes. Recuerde suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho. Recuerde compartirlo con alguien más, con alguien de su familia, con su amigo, con alguien que lo pueda necesitar para que juntos podamos crecer en este bendito y en este maravilloso viaje de fe. Recuerde también seguir ese trabajo que hacemos en el Instagram y en el Facebook, que es el mismo tema pero procesado de una manera diferente para poder llegar a tantas personas que lo necesitan a través de las redes sociales. Que esas redes sociales no se conviertan simplemente en averiguarle el mundo a las personas, sino que podamos encontrar un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje fresco de esa armonía, de ese amor y de esa gracia de nuestro Señor Jesús. Metámonos pues entonces en materia y hoy veníamos en los últimos coloquios con el capítulo 3 de 2 de Corintios y hoy vamos a empezar el capítulo 4. Es un capítulo denso, contiene una maravilla de sabiduría increíble y por eso vamos a tratar de desmenuzarlo, vamos a tratar de que de la mano del Espíritu Santo que está en nuestro corazón y que está en este lugar y que está dentro de usted, podamos comprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Aquí Pablo entonces comenzaría hablando acerca de ese ministerio que Dios le ha dado. Y a veces cuando hablamos o escuchamos que alguien dice de ese ministerio, pensamos que ese ministerio le pertenece simplemente a una iglesia, o a un pastor, o a un sacerdote, o a un rabí, o a un líder religioso, o a un medium, o a cualquier otra persona. Y en realidad, cada uno de nosotros tiene un ministerio. ¿Usted había pensado en eso? ¿Se había detenido a pensar que usted tiene un ministerio? Si en este momento su mente está dando vueltas y no puede captar lo que le estoy preguntando, piénsenlo de esta manera. En su hogar, en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos, en su casa, ¿qué tipo de ministerio tiene? O dicho con otras palabras, ¿qué tipo de vida se vive? ¿Qué se enseña? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el ejemplo que se da? Y cómo es que vivimos todos nuestros días. Y a esto es a lo que se refiere Pablo. Y eso nos lo enseña a nosotros para que podamos reconocer que cada uno de nosotros en nuestra vida tiene el ministerio de la fe a través de la fe en Jesucristo. Y ese ministerio está basado en la luz del Evangelio, que es la palabra de Dios, que es el mensaje de salvación que Dios nos entrega a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, que es lo que hace posible que podamos entrar a la presencia de Dios. Recuerden que veníamos hablando de ese velo que nos quitamos, que entonces ya tenemos el rostro iluminado de la gracia de Dios y que lo que hace posible que podamos ser transformados a la semejanza de Dios es el poder, es la acción del Espíritu que es Dios mismo. Y ese Dios mismo es el que hace posible entonces que nuestra vida pueda cambiar y comience a dar un fruto. Porque esto no se trata simplemente de nosotros y de que yo me sienta bien y de que yo esté bien con Dios. Dios espera que una vez arreglemos nuestra vida personal, podamos ser de bendición para otros y podamos proyectar esa luz que hemos recibido de Él, podamos dársela a alguien más. Leamos aquí en el versículo 3 de 2 de Corintios 4, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Otra vez, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. ¿Qué significa eso? Que si el evangelio está encubierto, solo significa que esa palabra, que esa decisión de poder llegar a Dios, que esa decisión de poderle entregar el corazón a Dios no ha sido posible porque ese mensaje es rechazado por las personas. Recuerde que esto ya lo hemos definido semanas anteriores como esa ceguera espiritual.
esa ceguera espiritual impide quitarme el velo, impide poder escuchar la voz de Dios, me impide poder entrar a la presencia misma de Dios, que es lo que será al final lo que transforme mi vida. Entonces por eso Pablo lo explica de esta manera magistral, donde dice: lo está para los que se pierden. Pero resulta que esos que se pierden también lo han escuchado. Lo que pasa es que lo rechazan. ¿Cuántas veces escuchamos el mensaje? ¿Cuántas veces lo compartimos con personas de nuestra familia? ¿Cuántas veces queremos compartir esa luz que Dios refleja en nuestra vida con los demás y la gente lo rechaza? Por eso ahí lo dice, y eso es lo que eso significa. Si ese evangelio está escondido, es para los que se pierden, porque ese evangelio está disponible para todas las personas. La Gran Comisión nos dice que vayamos a bautizar al mundo entero, a todas las naciones, a todas las razas y a todos los idiomas, porque es la voluntad de Dios que todo el mundo se salve. Pero ese mensaje tiene que ser aceptado desde lo más profundo del corazón. Y después dice, en el número 4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Mucho cuidado con eso. ¿Qué significa es el Dios de este mundo? Ahí Pablo se está refiriendo a que el Dios de este mundo físico, de este mundo terrenal, es Satanás, y que ese Satanás es muy astuto y ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Usted sabía que Satanás sabe la Biblia? Inclusive mejor que los creyentes. Entonces, la solución no es saberse la Biblia o aprenderse un versículo de memoria. La solución no es recitarla día y noche como un lorito, sino permitir, como hablábamos en 2 Corintios 3:18, que dice que permitimos que seamos transformados a semejanza de Dios por el poder del Espíritu. En medio de este mundo tan complejo que vivimos, en medio de esta vida oscura, donde nos movemos día a día, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y cómo nos comportamos. Porque al final lo que la gente ve es nuestro comportamiento, es nuestro ejemplo, es nuestra manera de vivir. Y para poder llegar a estos incrédulos que Satanás ha cegado sus ojos y no pueden ver la gloria de Dios, no pueden ver algo que está tan evidente enfrente de ellos, es por haber permitido y haber rechazado el mensaje de la gracia por tantas veces. Y fíjese cómo lo explica después, dice: para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Para que no vean la luz. Satanás mismo impide, pone el velo a estos incrédulos para no poder ver la luz de ese evangelio. Y dice esta frase hermosa: el glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios se refleja en la vida de su Hijo Jesús, y lo que nosotros vemos de Jesús es la imagen de Dios. Por eso esa imagen de Dios reflejada en Jesús llega a habitar dentro de nuestro corazón, y es lo que hace posible esa transformación por el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y ese evangelio, ese mensaje de gracia, ese mensaje de salvación está disponible para ti, para los tuyos y para todos los demás. Pero nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él haga el trabajo, y eso comienza desde ese ministerio que hablábamos al comienzo de este coloquio. Alguien me preguntaba esta semana, una señora muy angustiada, y yo le respondía y me decía: Pastor Andrés, ¿cómo hago para orar? ¿Cuál es el mejor método para orar? Y yo le respondí de una manera muy jocosa, pero a la vez profunda. Y le dice: el mejor método es abra la boca. Para usted orar, tiene que hablar. Usted tiene que entrar en el contacto con Dios. Usted tiene que entrar en la presencia de Dios para poderse conectar con el Espíritu y poderle plasmar sus dolores, sus temores, sus dificultades, sus anhelos, sus sueños, sus dificultades.
Ya Él las conoce, pero Él quiere que nosotros tengamos la intimidad y la confianza para poder entregarle a Él nuestro corazón. Que no se convierta esa incredulidad en el obstáculo que nos impida después poder entonces reflejar y recibir esa gloriosa luz del Evangelio, que es la imagen de Dios. Esa imagen de Dios a través del rostro de Jesús es la luz del Evangelio que viene a liberarnos, porque la luz del Evangelio es lo que permite que podamos entrar a la presencia de Dios, ya que el sacrificio de Jesús en la cruz y su sangre derramada allí abre la puerta para que nosotros podamos presentarnos ante el Padre y poder entonces recibir de Él todo lo que nuestra vida necesita. Sigamos leyendo. Número 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Lo que se predica en el verdadero evangelio, lo que se debe predicar en la verdadera gracia y en la verdadera salvación es el rostro iluminado de Jesús por la gracia de Dios. ¿Qué significa eso en palabras sencillas, en palabras menos teológicas? Pues que el Evangelio, como lo dije hace un instante, es el que abre la puerta, porque ilumina el camino y es lo que nos lleva a ese Padre, es lo que nos lleva a poder estar a los pies en medio de la presencia de Dios, y entonces podemos encontrar que a los pies de la cruz, ahí donde Jesús muere, ahí donde Jesús entrega toda su humanidad, pero a la vez toda su divinidad, es el contacto que puedo tener para poder recibir la gloria y la gracia de Dios. No se pierda de eso. Usted tiene que ser muy inteligente, esto ya lo he dicho muchas veces, tenemos que ser inteligentes cuando queremos aplicar todo el conocimiento que Dios nos da de la palabra, y de esa manera es que podemos transformar nuestra vida. Y dice atrasito, nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Aquí está otra vez Pablo nombrando ese ministerio. Si alguien nos preguntara hoy, ¿cómo defenderías tu fe? ¿Cómo defenderías tu ministerio ante el mundo? ¿Cómo le enseñarías al mundo que Jesús es la verdad y que Jesús es la respuesta y que Él tiene toda la vida posible en esta y en la que sigue para todos nosotros? Esto es algo que no pensamos mucho, porque pensamos que esto es para otra persona o para otro tiempo y otro lugar. Pero esa es una de las artimañas de Satanás, que nos embota, como decía ahí, ciega nuestro entendimiento, ciega la capacidad de poder ver que en medio del mundo que vivimos es cada vez más anti Dios. Cada vez están sacando más a Dios de las cosas, de las escuelas, de los gobiernos, de las mismas casas. ¿Por qué? Porque es lo que Satanás desea para poder reinar en este mundo y robarle las almas a Dios. Si alguien te preguntara, demuéstreme que Jesús es la respuesta, ¿usted cómo lo haría? ¿Está preparado para que alguien le pregunte eso? ¿Está preparado para que su ministerio como esposo, como padre, como amigo, pueda cambiar la vida de alguien? Estas son preguntas que llegan a lo más profundo de nuestro corazón. Y si no tiene la respuesta, no se sienta mal, pero es una voz de alarma. Y por eso escuche lo que Dios le está diciendo a través de este coloquio. Si nosotros no nos preparamos en nuestro ministerio, ¿qué es lo que vamos a enseñar al mundo? Y peor aún, si nosotros no nos preparamos como padres, como esposos, como amigos, como ciudadanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos dando no solo a la sociedad, sino en nuestro hogar? Todo esto es lo que hace parte de esa luz del Evangelio. Y si usted todavía contempla con el pecado y no le ha permitido a Dios que transforme su corazón, transforme su vida, eso cada vez lo va a cegar más. Y recuerde, es como levantar el velo del suelo y ponérselo en los ojos otra vez y comenzar a caminar a ciegas. O como cuando uno se levanta en la noche, a ver dónde está la pared para que no me quiero tropezar. Y esa no es
el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida es que podamos disfrutar de su libertad, que podamos apropiarnos de su palabra, de sus promesas, de todo lo que Él nos enseña a través de su palabra y lo podamos vivir abiertamente ante el mundo. Por eso, si alguien nos pregunta y nos dice, ¿cómo defiendes tu fe? ¿Cómo defiendes tu ministerio? ¿Cómo defiendes tu ministerio de fe? ¿Cómo lo demuestras al mundo? Si tienes la oportunidad de salvarle la vida a alguien, ¿qué le vas a decir acerca de Jesús? No, pues, coja la Biblia y léala porque ahí está. Ese método es totalmente anticuado, eso ya no existe, ya no sirve. No porque no sirva, porque por supuesto que la palabra es lo que nos libera y es la fortaleza de nuestra vida. Pero para una persona que no conoce esto, y esto aplica para todas las personas, usted no tiene que ser musulmán, no tiene que ser católico, no tiene que ser protestante, no tiene que ser judío. En el lugar que usted sea, usted tiene que aprender a defender su fe. Entonces, si le preguntamos a un judío, ¿usted cómo defiende su fe? Él nos contesta, no, pues vaya a leer los libros sagrados de la sabiduría del Torá o del Tanakh, y entonces así usted va a encontrar la respuesta. No, la gente necesita que a través de nuestra vida, de la aplicación de lo que decimos creer, ellos puedan absorber esa luz en medio de la oscuridad donde viven, para que se les caiga el velo de los ojos y también puedan ver y ser testigos de la gloria de Dios. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Poder ser instrumentos en las manos de Dios para poder transmitir esa luz del Evangelio en medio de la oscuridad, en medio de tanta ceguedad, en medio de tantas personas que se pierden. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos, pero no la sabemos usar. ¿Por qué? Porque pensamos que es para otra persona, que eso a mí no me va a tocar, o este no es el tiempo. Y déjenme decirle que este es el tiempo. Ya está ocurriendo. Vivimos en medio de una sociedad que se destruye, en medio de una sociedad que cada vez nos saca más. Pero por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de las tinieblas conforme a los principios de Dios, conforme a la palabra de Dios y siendo testigos reales de esa luz inmarcesible que es el rostro de Jesús, que es la imagen de Dios. Sigamos. Número 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Jesús que resplandece en el rostro de Cristo. Voy a leerlo otra vez despacito y lo voy a explicar. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Recuerde que solo Dios, solo Él tiene el poder de dar una vida nueva. Solo Él tiene el poder de ordenarle a las tinieblas que se extingan. Recuerde la historia de Génesis 1:3, cuando todo era oscuro y el caos habitaba. Y dice que Dios habló, la luz se hizo y entonces comenzó a generarse esa vida nueva. Por eso una persona que vive en las tinieblas, una persona que vive apartada de la luz de Dios, una persona que no conoce del Evangelio, Dios le da la oportunidad de que pueda tener esa nueva vida, y por eso solo Él es el que hace que esa luz resplandezca. Esta idea únala al velo. Con el velo no podemos ver la luz, pero para que ese velo caiga, entonces tiene que haber ese contacto con Dios, y entonces Dios ordena que esa oscuridad termine, que esa oscuridad no sea más y que pueda ser la luz para poder entonces ver la gloria de Dios mismo a través de la figura de su Hijo Jesús. Hizo brillar su luz en nuestro corazón. Dios hizo brillar su luz en nuestro corazón. Hizo brillar la vida de su Hijo Jesús en nuestro corazón. Ese es nuestro mayor tesoro, la capacidad de poder reconocer que fue Dios el que nos escogió, que fue Dios el que nos llamó, que fue Dios el que nos apartó y nos dio la oportunidad de poder ser salvos. ¿Y cómo llegamos a esa oportunidad? Bueno, por la voluntad de Él y por la fortuna que tuvimos de haber escuchado el mensaje, porque alguien más me lo predicó, porque alguien más me lo dijo, porque alguien más tomó en serio ese ministerio y
llegó a mi puerta, llegó a mi casa, llegó a mi lugar de trabajo, llegó a la iglesia donde vivo o al lugar donde estaba, porque Dios puede utilizar cualquier circunstancia para poder hacer que las tinieblas sean aniquiladas y que la vida pueda ser una realidad en las personas. Hizo brillar en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dios fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Es Él, a través de esa resurrección, que le da esa luz de la vida eterna y nos la hace posible para nosotros. Por eso el mensaje de esta semana es ese. Su ministerio tiene que ser poder vivir en medio de esa vida eterna desde ahora. Es poder apropiarse de esa luz de Dios, de esa gloria de Dios y poderla compartir a los demás, empezando desde su hogar, empezando desde su casa, desde su lugar de trabajo, con su familia, porque ahí ese es el núcleo y de donde entonces vamos a poder empezar a proyectar hacia otras personas y hacia otros lugares. No desperdicie la gran oportunidad que Dios nos da. Si usted está escuchando esto hoy, Dios está tocando a la puerta. Dios le está dando la oportunidad otra vez, porque Dios nos busca una y otra vez y lo podemos rechazar hoy y otra vez mañana y pasado mañana y le podemos decir, Señor, venga el otro año que ahora estoy muy ocupado, y Él va a venir. Pero recuerde que cada vez que lo rechazamos vamos a empezar a vivir más en la oscuridad. Y cada vez que rechacemos a Dios y elijamos la oscuridad, nos va a impedir poder ver la luz, nos va a impedir poder escuchar su voz, y eso va a ser lo que destruya nuestra vida. Aprópiese de esa luz, aprópiese de esa gloria, aprópiese de ese regalo maravilloso que Dios nos pone en las manos a través de su Hijo Jesús, y permita que su vida pueda florecer, que pueda resplandecer, que pueda ser cambiada y que usted pueda ser de vida y de testimonio para tantas personas que lo necesitan. Recuerde que este es su canal, recuerde darnos el like si es de su gusto, recuerde compartir este video con alguien que lo pueda necesitar, y lo más importante, véalo las veces que sea necesario hasta que usted pueda comprender estos primeros versículos del capítulo 4 de 2 de Corintios, y eso entonces va a ir generando en usted la capacidad para poder seguir buscando de Dios. No se conforme con esto, hay que seguirlo buscando y buscarlo más y buscarlo más y seguirlo buscando, porque así encontramos la fuente insaciable de nuestra vida y la verdadera fuente de la felicidad, no solo para mí, sino para los míos. Dios los bendiga.